Angie Ramírez, saludos desde Miami, Estados Unidos. Saludos Angie hasta Miami. Lidia, desde La Chura, Tarija, Bolivia. Un gusto. Desde Paraguay, Matías Román. Lourdes Bilbao, desde el Alto, desde la ciudad del Alto. Estamos cerquita, Lourdes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Desde Bogotá, Colombia, nos saluda Mila Loaiza. Un gran saludo hasta Bogotá. Berta, buenas tardes. Saludos. Dayana Murillo desde Potosí. Un gran saludo hasta Potosí. Muchas gracias por su asistencia. Margot Putará Rivero, estimada licenciada, qué gusto tenerla por acá. Soy mi docente en la Gabriel René Moreno. Un saludo cordial para usted. Tanto tiempo, esperamos que se encuentre muy bien por allá, desde Santa Cruz. Carmen Salvatierra, desde el Alto. Un saludo cordial, estamos cerquita. Buenas tardes. Desde Mérida, Yucatán, México, Vanessa Isabel nos saluda. Dice gracias por estas charlas. No, para nosotros es un placer. Saludos hasta México. Desde Perú, Catalina Lazo. Buenas tardes, Catalina, bienvenida. Un gran saludo, dice Catalina de la Universidad Científica del Sur. Igualmente es un placer para nosotros contar con ustedes. Ruth Herrera también, que nos estuvo consultando bastante. Gracias, Ruth, por su interés en la actividad. Saludos hasta Lima, Perú. A Tere Guzmán de Monterrey, México. Un gran saludo hasta México. Tenemos muchas personas desde México. Gracias por su interés en las actividades. Pues, doctor, eh, seguramente van a ir ingresando poco a poco los asistentes. Sabemos de su apretada agenda, entonces, si usted está de acuerdo, podemos ir iniciando o si prefiere esperar unos Cuando minutos gustes. más. No, cuando gustes, sí, por supuesto, cuando gustes, a la disposición. Listo, doctor. Bueno, ya tenemos 63 personas. Saludos desde La Paz a Miguel Delgado. Bien, entonces, estimado doctor, para mí realmente es un honor, un placer poder estar esta tarde con comparta con nosotros esta conferencia.
Eh, yo siempre le guardo un gran respeto y admiración. Usted fue mi docente en el postítulo de Neuropsicología Infantil y Adolescente el 2014 allá en la UPSA. Ahí lo conocí, desde entonces he seguido su carrera, hemos trabajado en alguna oportunidad también con algunos de nuestros niños del hogar, ¿no? En contacto con usted. Entonces, yo le agradezco mucho por la oportunidad que nos brinda en esta tarde. Y bueno, les presento a la estimada audiencia al doctor Guillermo Rivera. Doctor Guillermo Rivera es uno de los, bueno, desde mi humilde opinión, uno de los mejores médicos psiquiatras del país. Es bastante reconocido y bueno, vamos a comentarles un poquito acerca de él. Él es médico cirujano de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en Bolivia. Se especializó en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco. Hizo un máster en políticas de salud mental y servicios de salud mental en la Universidad Nova de Lisboa en Portugal. También un doctorado en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús. Es terapeuta certificado en terapia de exposición prolongada, terapeuta certificado en terapia de activación conductual para la depresión, terapeuta certificado en MDR. Actualmente es jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Japonés, uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Santa Cruz. Es profesor también e investigador principal de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Eh, y bueno, me queda corto y se me va a ir la hora mencionando los reconocimientos, los logros del doctor y toda su trayectoria académica. Le agradecemos nuevamente su participación en esta tarde y le damos la bienvenida. Y bueno, le cedo la palabra, estimado doctor Rivera. Muchas gracias, Fernando, por tan halagadoras palabras y merecidas. Muy contento de poder conversar con ustedes los próximos minutos, halagado por la atención de nuestra audiencia internacional y mi deseo es compartir algunos hallazgos que se han ido sumando durante este año y al final pues hablar un poco del protocolo de investigación que estamos desarrollando con un grupo internacional tratando de hacer un seguimiento a largo plazo de las personas que han sobrevivido al COVID-19. Antes de comenzar, quisiera preguntarte, Fernando, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos el tiempo que usted desee. Habíamos Bueno, programado inicialmente una hora y media, una hora de presentación y tal vez media hora para las preguntas, ¿no? Del auditorio. Así que claro que sí. Voy a bien. tratar de no aburrir. Bueno, la verdad es que durante los últimos meses hemos estado escuchando sobre los esfuerzos de la comunidad científica, de los servidores de salud pública, de nuestra sociedad, para evitar que las personas se contagien, ¿no? Evitando la dispersión de la enfermedad, pero también para que las personas afectadas sobrevivan. Sin embargo, hay muy buenas razones para pensar de que esto es solamente una parte de la película que el SARS-CoV-2 nos está mostrando, ya que creemos que pueden llegar a ser los trastornos neuropsiquiátricos prevalentes a futuro. Esto debido a la presentación casi ubicua de la anosmia, ¿no? La anosmia, esta pérdida del sentido de la olfacción en pacientes con COVID-19 y que fuertemente sugiere que pudiese haber algún tipo de mecanismo neurotrópico. Hay que recordar que, por ejemplo, en enfermedades neuropsiquiátricas como la enfermedad de Alzheimer o la esquizofrenia crónica, e incluso en el primer episodio de psicosis, asimismo como en el Parkinson, se observa anosmia, lo cual nos dice que probablemente el virus está ingresando al sistema nervioso central. Vamos a revisar algunas de las teorías que sostienen esto y algunos de los estudios que se han ido publicando a lo largo de estos meses. Inicialmente, bueno, vamos a ahondar en algunas generalidades de la enfermedad, cómo afecta el virus a la salud mental, qué pasó con coronavirus en el pasado, si realmente tuvieron algún tipo de repercusión neuropsiquiátrica, cuáles serían los mecanismos neurotrópicos que sigue el SARS-CoV-2, los síntomas neuropsiquiátricos,
que a pesar de que lleva el título de esta conferencia, ¿no?, de los aspectos neuropsiquiátricos, probablemente es el menos interesante porque estos se pueden ver en diferentes condiciones. Lo que considero que es más importante es el mecanismo, pero además las potenciales consecuencias a largo plazo. Hablaremos de cómo los tratamientos estandarizados para el COVID-19 pueden llegar a traer algunas complicaciones psiquiátricas, esto de los efectos a largo plazo, que es nuestro mayor foco de atención. Bueno, entonces vamos como 10 millones y medio de afectados a nivel global y más de medio millón de muertos. Y la enfermedad parece no tener, no tener un fin a corto plazo, ¿no? Vemos desde estas crisis que vuelven a emerger, como es el caso de los Estados Unidos, y complicaciones cada vez mayores a nivel neuropsiquiátrico. Las últimas 4 semanas han sido muy intensas en lo que respecta a noticias de cómo el cerebro pudiese estar siendo afectado por este SARS-CoV-2, siendo que hace 3 meses atrás, cuando comienza el grupo a discutir este tema, era algo pues más anecdótico, y se ha visto que sobre todo son las personas más afectadas quienes van a entrar a la unidad de cuidados intensivos. Las publicaciones van sumando y antes me gustaría referirme a los primos, si vale el término, del SARS-CoV-2. Tenemos el virus del herpes simple, del herpes varicela, y quienes han padecido este virus, quienes han tenido este virus en la niñez, pues pueden tener que cobijar a este virus a nivel de la médula espinal y posteriormente este puede, si vale el término, activarse ya cuando la persona ha envejecido o en situaciones muy estresantes, produciendo lo que llamamos culebrilla, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo un virus puede ser neurotrópico y cómo puede estar latente por años para activarse cuando las condiciones se dan. Por otro lado, tenemos el virus del VIH, que se presenta en sociedad del año 81, pero se cree que previamente ya había estado dando vueltas. Y se ha observado que hasta en un 50% de los casos de los afectados con VIH se ha visto alteraciones de la memoria a corto plazo, dificultades para resolver tareas, en la fluencia verbal, en la concentración, el aprendizaje. Inclusive se ha visto en los casos agudos que se han presentado previamente los problemas cognitivos antes de recibir tratamiento alguno. Y aunque no hay datos certeros de que las personas tratadas exitosamente tengan secuelas de tipo neurocognitivo, sí es verdad que en las fases agudas esto se ha presentado. Por otro lado, tenemos el virus de la influenza A, que suele afectar de una forma más agresiva a los chicos, a los niños, ¿no? Donde se ha visto que puede llegar a producir encefalitis, esta inflamación del cerebro que luego se va a traducir en convulsiones. Y en general, podemos decir que hay un acuerdo en la comunidad académica en que los síntomas del sistema nervioso central van a ser comunes, uno de la población hospitalizada, ¿no? No estamos hablando de la población que tiene síntomas mínimos. En la población hospitalizada, 1 de cada 3 va a tener ya sea mareo, cefalea, anosmia o ageusia, que nos estarían indicando de la afectación de este sistema. En los casos más complejos vamos a observar no solamente estos mareos, sino también alteraciones de la conciencia. Esto se va a sumar a alteraciones de tipo inflamatorio, donde va a existir hinchazón, edema a nivel cerebral, va a haber alteraciones a nivel vascular e incluso accidentes vasculocerebrales. Se va a traducir también en alteraciones de la visión y en dolor a nivel nervioso. Pero si tuviésemos que decir cómo afecta el SARS-CoV-2 o la pandemia, más que el SARS-CoV-2 yo diría la pandemia, esta situación de enclaustramiento, esta situación que transforma nuestras sociedades, tenemos 3 categorías, ¿no? Por un lado, el impacto psicológico que va a producir distanciamiento físico, la cuarentena,
que esto va a generar en la población, sobre todo ansiedad, incertidumbre, porque estamos lidiando con un mundo completamente desconocido. A diferencia de nuestros mayores que tuvieron a sus propios mayores para enseñarse al mundo, hoy tenemos pues algo que ellos no lo han vivido y tampoco lo vivieron nuestros abuelos ni tampoco nuestros bisabuelos. Y no solamente tenemos esto, sino que además el colectivo médico, el personal de salud está quemado, ¿no? En Bolivia llevamos más de 100 días de cuarentena y son 100 días donde han muerto 50 médicos, son 100 días donde hay 700 personas del personal de salud enfermas, son 100 días con espacios que quedan vacíos y no son renovados por más médicos y pacientes que suman, situaciones que se complejizan. Entonces es una población con burnout, es una población muy desgastada, muy cansada emocionalmente. Por otro lado, tenemos los reportes que se han hecho alrededor de Latinoamérica, donde hay el estigma, ¿no? Tanto al personal médico a esto de rechazarlo. O sea, en las noticias han salido casos en Brasil, casos en México, en Bolivia. Hemos visto incluso amenazas con quemar los pequeños hospitales en las zonas rurales, o cuando las personas se han infectado, ¿no? El rechazo a la comunidad, el expulsarlos del condominio, prohibirles la entrada a sus viviendas, con lo cual esto ha agravado la situación social, ha agravado la psicología de la persona ya de por sí asustada, pues con este rechazo aún más y viéndose ya secuelas traumáticas en las personas más golpeadas. Pero esta conferencia sobre todo se va a enfocar en los efectos directos sobre el sistema nervioso central y cómo éste pueden traer síntomas neuropsiquiátricos más que en las categorías previamente mencionadas. Si me permiten hacer un poco de historia, la pandemia de hace 100 años, ¿no? Que mata, se dice, a 50 millones, otros dicen que habrían muerto 100 millones. Lo cierto es que fue una pandemia olvidada, ¿no? Una pandemia que se disimuló, pero que los médicos, los psicólogos, los científicos de aquella época no dudaron en registrar. Y hay varios estudios que señalan que existieron consecuencias de tipo neuropsiquiátrico durante la pandemia, pero además en el grupo de sobrevivientes, problemas de sueño, depresión, de mareos, aumento de conductas suicidas. Se dice que se observó más hospitalizaciones, hasta 7 veces más los siguientes 6 años de pandemia, y algo que se llama encefalitis, ¿no? De encefalitis de todo tipo, pero la más grave, la encefalitis letárgica, a diferencia de la otra encefalitis, donde había psicosis o donde había delirios, en este caso había parkinsonismo, ¿no? Personas que quedaron paralizadas por décadas. La película Despertares de 1990, que tiene a Robert De Niro y a Robin Williams como el doctor Oliver Sacks, este neurólogo tan famoso, que retrata la historia de Sacks y su intervención en este tipo de encefalitis que había quedado como secuela de las personas que habían sufrido en su momento gripe española y cómo el doctor pues innova utilizando medicación dopaminérgica. Por otro lado, tenemos el hermano mayor del SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV-1, el síndrome de estrés respiratorio que golpeó el Asia el año 2003, sobre todo la China, Taiwán, Singapur, que fueron países que aprendieron bastante bien la lección, ¿no? No es casualidad que Taiwán, Singapur, hasta Vietnam respondieron de una forma óptima porque se habían forjado en esta epidemia que tuvo muy poca repercusión de este lado del mundo y que sus científicos reportan pues cuadros psiquiátricos como depresión, trastornos adaptativos, ideación suicida, alucinosis, cuadros maniformes de tipo orgánico, encefalitis, accidentes vasculocerebrales. Asimismo, ha habido reportes de autopsias donde se ha observado cambios isquémicos en las neuronas, muerte neuronal, ya sea por edema cerebral, desmielinización de las fibras nerviosas y algo que será muy común en ambas epidemias es el estrés postraumático. Asimismo, la depresión, los ataques de pánico
los 4 años posteriores. Por otro lado, tenemos esto que fue más reciente, ¿no? Y que se escuchó muy poquito, hasta donde tengo conocimiento. Un solo caso llegó a Latinoamérica, a Guatemala, el virus de Medio Oriente, el coronavirus de Medio Oriente, que surgió en Arabia Saudita. También surgió en los murciélagos, pero utilizó como intermediario al camello antes de transmitirse con la naturaleza zoonótica del virus, y la mortalidad fue bastante elevada. El SARS-CoV-1, la mortalidad llegó a ser del 12%, pero acá llegaron a morir cerca del 30% de los afectados. Sin embargo, la contagiosidad era menor. Se observó que los pacientes, hasta un 29-25%, desarrollaban síntomas psiquiátricos y presentaban síntomas neurológicos. Lo más reportado, lo más grave fue, ¿no?, el síndrome de Guillain-Barré, el accidente vasculocerebral, las alteraciones del estado de conducta. También síntomas que se observaron 2 a 3 semanas posteriores a la infección. En este metaanálisis que resume los síntomas neuropsiquiátricos que se observó en las pandemias del SARS-CoV-1 y del coronavirus de Medio Oriente, se ve pues que el panorama era muy similar a lo que hoy estamos viendo: insomnio, ansiedad, alteraciones de la concentración, depresión. También hubo algunas personas con ideas delirantes, y se cree que pues, esto respondía a un mecanismo inflamatorio del sistema nervioso central, y que en estudios animales se vio que el virus había persistido por mucho tiempo, a pesar de que la persona, o mejor dicho, que el organismo había recibido un tratamiento, llegando inclusive a estructuras subcorticales. Este dato es importante porque más adelante veremos que el SARS-CoV-2 probablemente está atacando el tallo cerebral, asociándose a graves consecuencias. Bien, bueno, para los que no están familiarizados con la palabra neurotropismo, es un tecnicismo para describir la orientación del virus hacia lo que es el sistema nervioso. Solo que antes de ello me gustaría hacerles recuerdo de cómo este virus ingresa al organismo, ¿no? Por las vías respiratorias, desciende hasta los pulmones y se infiltra en estos, provocando una reacción inflamatoria, un exudado intenso, dificultando que el intercambio gaseoso se dé a nivel alveolar y trayendo estas características más conocidas del COVID-19, ¿no?, como son la neumonía, son el picor de garganta, son la tos, son la fiebre. ¿Cómo actúa el virus cuando se acerca a estos alvéolos, ¿no? Aquí tenemos el epitelio que está revestiendo estos sáculos alveolares en el interior del pulmón. En estos pequeños saquitos se intercambia el oxígeno, se intercambia el dióxido de carbono para ser transportado por los glóbulos sanguíneos y nutrir al organismo. Pero cuando ingresa el virus, pues no duda en destruir inicialmente los cilios y posteriormente destruir las células epiteliales, endoteliales en sí. Esto va a generar una respuesta inflamatoria del organismo que, queriendo deshacerse de las células muertas de los virus a través del exudado, va a tener una reacción catastrófica, encharcando estos alvéolos pulmonares y la persona teniendo severas dificultades para respirar. Ahí tenemos, por ejemplo, la explicación para entender por qué estos famosos respiradores que alrededor del mundo se han ido comprando y que han generado polémica en su compra en algunos países, ¿no?, como el nuestro, porque efectivamente la persona tiene muchas dificultades para poder acceder al oxígeno necesario y necesita de dispositivos externos al producirse esta muerte masiva de estas células epiteliales. Bien, pero los mecanismos moleculares más diminutos de cómo va a actuar nuestro amigo coronavirus, ¿no? Le dicen precisamente coronavirus porque tiene estas púas que
simulan una corona, según los que han descrito este tipo de virus, y tiene una particularidad, ¿no? Que tiene a la proteína S, como estas púas, que viene a ser como una llave que calza perfectamente en esta cerradura. Una cerradura que son los receptores celulares angiotensina 2, el ACE2. Entonces, nótese la habilidad del virus para poder introducirse a la célula de una manera impoluta. ¿Por qué desea el virus ingresar? Bueno, como bien sabemos, un virus no se puede reproducir por sí solo, así que necesita de la célula. Generalmente estos virus pues utilizan el ADN de la célula, pero este SARS-CoV-2 se conforma con el ARN, y una vez que ha encajado a la célula, lo que vamos a tener es que se va a producir por miles, produciendo la destrucción de la célula. Bien, traía este dato a colación porque van a ser los órganos que tienen más receptores angiotensina 2 los más golpeados. Es el caso del tejido pulmonar, del corazón, de los riñones, pero también del cerebro. Pero cuando hablamos de alteraciones neuropsiquiátricas, decía yo que vamos a ver los síntomas neuropsiquiátricos, sobre todo en los casos más graves. Y para establecer a qué nos referimos, traigo este gráfico que nos muestra que hasta el 80% de las personas afectadas por el SARS-CoV-2 van a tener síntomas leves a moderados. Incluso algunos ni van a sentir que han tenido el virus. Va a pasar como un leve resfriado. Un 14% va a tener síntomas más graves, será la gente que tenga que medicarse, serán las personas que ya busquen atención médica, que necesitan algo más que solamente descanso. Y finalmente, pues un 6% van a ser los pacientes críticos, estos pacientes que tendrán que ser auxiliados en las salas de terapia intensiva, de cuidado intensivo, que tendrán estas severas dificultades respiratorias, pero también dificultades a nivel del sistema nervioso central que inclusive podrían producir la muerte. Bien, entonces el primer relato de anosmia viene a ser el que hace una neuróloga, ¿no? Una neuróloga italiana de 25 años que había experimentado los síntomas del catarro, y su primera explicación que se dio: no puedo olfatear porque he estado resfriada. Sin embargo, ella había estado leyendo que estos reportes que llegaban de la China, estamos hablando del mes de febrero, marzo, estos reportes que llegaban de la China decían que había una porción de pacientes con COVID-19 que experimentaban anosmia. Esto despertó la curiosidad en esta doctora, se realizó una fibroscopía, una radiografía para ver si pudiese estar afectada y no encontró nada. Pero debido a que tenía acceso fácil, ¿no? Al ser neurólogo, estar en un hospital, se realizó una resonancia magnética cerebral. Y oh sorpresa, encontró que había alteraciones. Vamos a ver en un minuto esto, no quiero pasar por esta diapositiva, sin antes recordarles, ¿no? La posición del bulbo olfatorio, esta prolongación del nervio, donde va a haber células especializadas que van a captar los olores. Y esta hermosa reproducción de hace 500 años, literalmente, ¿no? Que guarda mucha actualidad, esta reproducción de Vesalio, donde nos muestra cómo el bulbo olfatorio va a tener un acceso directo al cerebro. Bien, entonces acá tenemos esta imagen que se sacó la doctora y que Politi posteriormente reportó en un artículo, y vemos que había atrofia, ¿no? Una atrofia que va a ser transitoria, porque posteriormente se volvió a hacer otro estudio y se encontró que ya no había nada, ¿no? La doctora no llegó a tener síntomas serios, pero sí llegó a tener anosmia.
Se dice hoy que la anosmia vendría a ser como el memo, el memorándum que pasa el virus para avisarle al cuerpo que acaba de ingresar. No sabemos aún las implicancias de la anosmia en aquellas personas que han tenido síntomas leves. No sabemos si el virus se va a alojar en el cerebro y va a estar latente o en algún lugar del sistema nervioso y que más adelante se va a activar. Es un misterio, es algo que el tiempo nos lo dirá, pero es llamativo como este síntoma tan propio de este sistema viene a estar presente en muchos de los pacientes, no en todos, ¿no? Bien, entonces la primera teoría que se manejó inicialmente es que efectivamente los virus ingresaban ya sea por la vía nasal, por la vía oral, por la cavidad oral y descendían por la vía respiratoria hasta afectar el pulmón y bueno, se hablaba de un síndrome respiratorio, de neumonía, pero los meses han ido trayendo cada vez más dudas si no hubiese una segunda vía que el virus utilizaría el bulbo olfatorio como una vía rápida para llegar al cerebro y que la anosmia sería el aviso, ¿no?, de que ha llegado el virus, porque algunas personas con anosmia no sienten nada, absolutamente nada en ese momento, pero una semana después ya empiezan a tener síntomas. ¿Cuáles serían estos mecanismos neurotrópicos que probablemente utilice el virus? Vamos a exponer 3 teorías, ¿no? La primera nos dice que el SARS-CoV-2 ingresaría por los receptores de angiotensina 2 y luego se desplazaría a través de los axones. En el interín se produciría una liberación de citoquinas, el organismo en un intento por protegerse, y esta liberación de citoquinas más adelante va a finalizar en un daño a nivel celular cuando el organismo reaccione. Una segunda vía sería nuevamente el SARS-CoV-2 que ingresa por estos receptores, pero a nivel del endotelio vascular, para posteriormente ingresar al cerebro y actuar. Finalmente, tendríamos más como una reacción sistémica, ¿no?, cuando se da esta cascada catastrófica de citoquinas, donde todo el cuerpo se inflama, si ustedes quieren, y esta inflamación va a producir el acceso de estos virus al sistema nervioso central, probablemente dañando la barrera hematoencefálica. Acá vemos de una manera más esquemática, ¿no?, el ingreso de los virus por los receptores y en una suerte de atrás hacia adelante, va por todos los canales neuronales y se va difundiendo. ¿Y dónde tenemos más receptores AC2? Vamos a ver que vamos a encontrar más receptores AC2 en zonas bien específicas del cerebro que pudiesen estar siendo afectadas. En este caso, a nivel de la corteza motora, en el lóbulo temporal, en la parte posterior del cíngulo, en el tálamo, donde estamos en los ventrículos, en los tubérculos, y el tallo cerebral, esto que adelantaba, ¿no?, que tiene receptores AC2, y aquí tenemos los núcleos de la respiración, ¿no?, estos centros automáticos que van a regular la respiración, y que algunos creen que en realidad la muerte puede llevarse a cabo no tanto por el daño a nivel pulmonar, sino el daño a nivel del centro respiratorio. Al dañar estas células especializadas, el SARS-CoV-2 se contribuiría a la posterior muerte del sujeto. Por otro lado, si vemos con más detalle la respuesta inflamatoria, vemos que una vez que el virus ingresa, ¿no?, ingresa el virus y es interceptado por los macrófagos, pero pronto el virus va a tomar como un rehén al macrófago, lo cual va a producir una liberación de citoquinas y estos
inducirán la liberación de linfocitos T. El problema es que llegarán los linfocitos, llegarán los anticuerpos, no solo van a atacar al virus, van a atacar al cuerpo en sí, y esto será como tirar una bomba atómica, ¿no? Donde todos pierden. Por otro lado, a nivel de la neurotransmisión, vemos que se pueden producir mecanismos donde se altera el metabolismo de la dopamina. Y esta disminución de dopamina luego traducirse en cansancio, en enlentecimiento, en reducción de la motivación, en disminución del placer. Por otro lado, alteraciones del triptófano, que está destinado a ser serotonina, y al disminuir la serotonina, y además inclusive este triptófano ser canalizado inadecuadamente para la producción de glutamato, y esto tener como una consecuencia a nivel conductual como tristeza, humor deprimido, alteraciones cognitivas y ansiedad. Bien, este es un gráfico muy interesante que nos dice cómo sería el plan de acción del virus, si me permiten, en el interior del cerebro, ¿no? Y vemos que en la primera etapa, por acoplamiento, a nivel del bulbo olfatorio, y se va a traducir en la reducción del olfato, ¿no? La anosmia. También la geusia, pero aquí no está representada. En el segundo paso vamos a tener esta activación de citoquinas que va a producir hipercoagulación en la sangre, con lo cual se van a ocluir los pequeños vasos arteriales, con el consiguiente daño a nivel neuronal. En esta tercera fase, lo que vemos es que hay coágulos de sangre, pero esta vez a nivel venoso de las venas cerebrales, generando trombosis y más daño cerebral. Por otro lado, en el cuarto paso vemos altos niveles de citocinas o de citoquinas en el cerebro, y estas citoquinas, al pretender defender al cuerpo y dañar también las células del organismo, alterar la barrera hematoencefálica, lo cual permitiría un ingreso mayoritario de virus y la generación de encefalopatías que se van a traducir en convulsiones. En el quinto paso vamos a ver una alteración de las arterias de las meninges, produciendo inflamación, infección, meningitis, y finalmente tenemos que los anticuerpos pueden llegar a dañar los nervios craneales, ¿no? Que luego vamos a ver secuelas a largo plazo. Estamos hablando de que esto es una población minoritaria, ¿no? Estamos hablando de que esto ocurriría en los pacientes más graves. Este es el tipo de paciente que está en cuidados intensivos. Esta revisión, publicada hace relativamente poco, probablemente menos de un mes, no tengo la fecha exacta, pero lo que hace es esquematizar las etapas que considera que acontecen a la hora del ingreso del virus. Ellos nos dicen que la primera etapa sería el acoplamiento de receptores AC2 y su correlato será la anosmia y la gusia. En la segunda etapa, una respuesta del organismo bien robusta, generando con ello inflamación en los vasos sanguíneos, aumentando la coagulación, generando esto, pues, trombos en arterias y venas cerebrales, y que esto se puede traducir en accidentes cerebrovasculares, ya sea grandes o pequeños. El correlato objetivo sería el cansancio, la hemiplegia, la pérdida sensorial, la visión doble, la tetraplegia, la afasia o la ataxia, en este grupo de pacientes bien afectados. Y finalmente, acabóse la tormenta de citocinas, de citoquinas en los vasos sanguíneos, que va a generar una inflamación generalizada, la destrucción de la barrera hematoencefálica, con lo cual se van a fijar estos virus en el parénquima cerebral, dañando las células neuronales, generando encefalitis, y las cuales podemos observar a través de convulsiones, confusión, delirio, coma, pérdida de conciencia y finalmente la muerte. Entonces, este grupo que hace esta revisión
nos dice que el SARS-CoV-2 podría permanecer latente en las neuronas por muchos años. Si nos retrotraemos a los estudios en anteriores coronavirus, vemos que ha habido un vínculo entre el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple o enfermedad de Parkinson, inclusive décadas después. ¿No? Hay teorías también que hablan lo mismo de la enfermedad de Alzheimer, que habría comenzado décadas anteriores con una infección y que esta insidiosamente habría avanzado hasta dar síntomas cuando es ya demasiado tarde y hay muerte neuronal. Bien, vamos al siguiente. Bueno, si tenemos que agrupar en síntomas neuropsiquiátricos, tenemos que señalar que cuando hablamos de síntomas neuropsiquiátricos nos referimos al daño cerebral o a la disfunción cerebral cuando sintomatología. Tendríamos tres categorías. La categoría donde hay síntomas propiamente neurológicos, neuropsiquiátricos y psiquiátricos. Parece que tenemos una interferencia. Ok, creo que se ha calmado. Y bueno, neuropsiquiátricos tenemos la demencia, el delirio, en psiquiátricos la psicosis y la encefalitis en el grupo de pacientes con síntomas neurológicos. Este otro artículo, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿no? Compara las presentaciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas que se asocian a infecciones severas de coronavirus y va a ser la comparación con el COVID-19. Está comparando el SARS-CoV-1, el virus de Medio Oriente, con el SARS-CoV-2 y se encuentra pues, que efectivamente el delirium es algo común, pero también los clínicos advierten de la posibilidad de que, basándonos en las anteriores pandemias, puede existir en esta población depresión, ansiedad, cansancio, estrés postraumático y menos frecuentemente síndromes neuropsiquiátricos a largo plazo, que es lo que más nos preocupa. Bien, estos son los estudios preliminares, ¿no? Que datan de la recolección que hacen los chinos, donde nos hablan de este registro de casos, que los cotejan con casos en Francia, donde se observa confusión mental, encefalopatía, donde ya se ven anormalidades a nivel de la resonancia magnética, y nos dicen que en los pacientes agudos va a haber delirium, encefalopatías, encefalitis, anosmia, geusia, y en los crónicos o en los subagudos son más síntomas psiquiátricos del tipo depresión, ansiedad, psicosis o problemas neuromusculares que ya vendrían a ser de otra naturaleza. Entonces, hasta aquí podríamos agrupar que estas manifestaciones neuropsiquiátricas hay de todo tipo, ¿no? Desde las leves hasta las mayúsculas. Las leves, la anosmia, la geusia, las mayúsculas, el accidente cerebrovascular. Y en el camino, bueno, tenemos infecciones tóxicas, encefalopatías por hipoxia, por disturbios metabólicos, por una inflamación sistémica, o encefalopatías que van a traer problemas neuromusculares, problemas a nivel de las meninges, problemas psiquiátricos y probablemente a futuro, que habrá que verlo, problemas de tipo neurodegenerativo como los que adelantábamos. Vamos a ir un poquito más allá para no repetirnos. Bueno, esto que ha sido un drama, ¿no? Que recordarán que inicialmente nos decían que era las personas en la tercera edad, la población geronte, la más vulnerable, pero cuando el virus aterrizó en Nueva York, se vio muchos jóvenes, jóvenes deportistas, jóvenes en buen estado de salud, desarrollando accidentes cerebrovasculares. Recordarán, bueno, que la parte ennegrecida es la extravasación de sangre, ¿no? Estos son los primeros casos reportados en China y que desafortunadamente en Latinoamérica también estamos viendo esto, gente que hace accidentes vasculares cerebrales. Hay una anotación interesante, ¿no? Que se ve que probablemente haya características genéticas que hacen que la persona sea más sensible al virus. En estos países desarrollados, sobre todo Reino Unido, los Estados Unidos, se ve que la población de origen afro es la más golpeada.
y la segunda, la población de origen latino, siendo los caucásicos los menos afectados por la enfermedad cerebrovascular. Ciertamente que afecta también los factores de riesgo, ¿no? La obesidad, la hipertensión, el tener diabetes, que pueden incrementar la facilidad para desarrollar esto. Cuando hablamos de encefalitis, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Que este tipo de virus han demostrado su capacidad para ingresar al encéfalo y por uno u otro mecanismo y desarrollar cefalea, crisis epilépticas, alteraciones de tipo maniforme, ¿no? Alteraciones conductuales. Estos son los primeros casos que se reportaron en China de encefalitis y que hoy ya no son ninguna novedad. Sí hay una constante en los pacientes con SARS, afectados por el SARS-CoV-2 en las salas de terapia intensiva, es el delirio, ¿no? Este cuadro confusional caracterizado por la oscilación de la conciencia, del estado de conciencia, la desorientación, la confusión mental, la agitación, que se ve en pacientes delicados, ¿no? En pacientes vulnerables, ya sea en pacientes mayores o en niños o en adultos muy vulnerabilizados, que no es raro para el médico intensivista o para el psiquiatra de enlace observar este tipo de cuadros en personas tan delicadas. Pero el delirio que se ha estado observando con el COVID-19 parece ser más intenso y además que esta población tiene más tendencia a hacer el delirio. Y vemos que hasta un 7.5% de los pacientes que entran a cuidados intensivos con este diagnóstico van a ser, y de este grupo un buen porcentaje va a tener agitación, ¿no? Va a estar bastante irritable y va a ser bastante difícil controlar. Sí, esta reflexión es muy interesante del grupo de Coffees, donde nos dice las dificultades para manejar el delirio, ¿no? Y puede haber factores externos, contextuales, que nos expliquen por qué estos delirios están siendo más intensos. Porque ciertamente en todo delirio lo que se recomienda es que se reoriente al paciente, que el familiar se comunique con él en la medida de lo posible, hay una atención centrada en el paciente, pero ¿cómo puedes hacer eso cuando claramente el sujeto es muy contagioso, tiene un virus muy contagioso? Entonces, a menudo la familia está desconectada, la familia no lo visita. Por las características de la contagiosidad, tiene que estar aislado, con lo cual se incrementa la desorientación, la falta de conciencia y hay más sufrimiento social. También sabemos que los pacientes con delirium, pues mucho tiempo van a estar inmovilizados, van a estar en cama. Y que hay que hacer evaluaciones rutinarias para ver el control del dolor, de la agitación. Otra vez, pues, los abordajes centrados en la persona que implican muchos recursos humanos, mucho tiempo. Pero tenemos la dificultad, ¿no? de este tipo de pacientes que, pues, al ser muy contagiosos requieren que el personal esté muy protegido, requieren mucho más equipo del que generalmente utilizamos, haciendo más difícil. Ni qué decir del apoyo psicológico para el paciente con delirium, que básicamente está muy asustado y que necesita que se le dé certezas. Pero en el paciente con delirium y COVID se ha visto que hay más ansiedad, más depresión y un panorama más incierto. Esto no es como decirle a alguien que tiene una deshidratación, que es cuestión de horas, que probablemente va a estar mucho mejor mañana cuando esté bien equilibrado su balance hidroelectrolítico, ¿no? Que eso es una certeza, es algo que vemos todos los días en el anciano con diarrea, por ejemplo, pero no podemos asegurar nada en la persona con COVID-19 por ser un cuadro tan diferente a lo que hemos visto hasta este momento. También se recomienda el apoyo religioso si la persona tiene algún tipo de credo, pero una vez más, ¿no? Es una enfermedad muy contagiosa, entonces el acceso a servicios adecuados va a ser más difícil que lo común. Decía que llevamos en Bolivia 100 días de estar combatiendo esta pandemia. Nuestro personal está cansado. Solo en Bolivia han muerto 50 médicos, tenemos más de 700 enfermos. Hay plazas que están desocupadas, los médicos no han sido reemplazados, ¿no? Y tampoco hay vistos de que sean reemplazados, con lo cual el personal está cansado, está desmoralizado, está
agotado emocionalmente. Una de las soluciones que se ha planteado en nuestro país es que se les permita a estos doctores trabajar a doble jornada. Entonces, imagínense, lleva 100 días de trabajar durísimo, de ver gente morir, no solo gente, ¿no? Sino que además a tus colegas con los que tomas un café, a los que saludas en el pasillo, los tienes que entubar, los tienes que ver partir, porque ese es el tipo de personal que ha estado muriendo, el personal de cuidados intensivos. Y entonces es muy difícil que el apoyo de la relación médico-paciente sea tan óptimo como en otras condiciones. A eso, pues, tenemos la disfunción cognitiva que es más seria que en otras situaciones de delirio en este tipo de pacientes. Otra característica que se ha visto en el delirium de este tipo de personas, ¿no?, afectadas por este cuadro, es que tiene unos delirios de mucha agitación, muy violentos, bruscos, unas vivencias delirantes muy intensas. Todavía es limitada la información respecto al impacto sobre la depresión, la ansiedad y trastornos relacionados al trauma, porque hay que también contextualizar, ¿no? Como psiquiatra me ha tocado atender a muchas personas estos últimos meses que están muy nerviosas, que están muy ansiosas, pero no están enfermas. Los tiempos son anormales. Entonces, es muy comprensible que alguien no pueda dormir algunos días o que esté temblando o que le duela la cabeza de estar muy tenso. Aún el contexto justifica para sentirse mal como para decir que hay un trastorno propiamente dicho. Y esto lo vamos a ir viendo, pero también debo hacer una acotación que he estado observando las últimas jornadas, los últimos días. Pacientes sumamente ansiosos que no responden a los tratamientos convencionales, que llegan a mi servicio pensando que el problema es ansiedad, ¿no? Ansiedad de una persona susceptible, con una personalidad que le predispone. Cuando se investiga con un poco más de detalle, resulta que son portadores del virus. Gente que no ha tenido fiebre, que no ha tenido tos, pero lo que ha tenido es intensa ansiedad. Llamativo, creo que es un dato que se debe investigar, a ver si este tipo de virus es capaz de dañar a nivel subcortical y generar estas ansiedades tan severas. David Nutt, que es un psiquiatra muy influyente en el Reino Unido, describe que él en los años 70 vio pacientes sumamente deprimidos. Decía él, era como si se hubiesen desconectado todos sus sistemas de neurotransmisión. Y eran personas que habían sufrido una pandemia en los años 60, ¿no? Que asoló Londres, que era producto de un virus también de este tipo. Bien, este otro estudio es muy interesante porque publicado hace muy poquito en una revisión de pacientes con complicaciones neuropsiquiátricas y complicaciones neurológicas. Lo interesante del cuadro es que noten que mientras el paciente es más grande, es mayor, hay más chances que tenga complicaciones vasculocerebrales. Esto se entiende, ¿no? Son vasos que están, pues, probablemente con muchas placas ateromatosas, es el peso de la vida, ¿no?, que han hecho que estos vasos sean más rígidos. Lo curioso es que los síntomas neuropsiquiátricos, que también podrían presentarse con gran intensidad en esta población, son bien mayúsculos en esta población de la mediana edad, ¿no?, entre los 30, los 50 años. Esta es la población que trabaja, ¿no? Básicamente son ellos los que mueven el país, o nuestros países. Son los más productivos, están en la cresta de la ola, con intensos síntomas neuropsiquiátricos en las salas de internación. Bueno, algunos factores predictores en este otro, bueno, en el mismo estudio, ¿no?, publicado en Lancet Psychiatry, nos hablaba que es más posible que haya complicaciones de tipo psiquiátrico en personas de sexo femenino, según la revisión que hicieron. También es verdad con personas que habían tenido problemas de tipo
crónico previo al cuadro, personas que pertenecen al sistema de salud. Bien, esta diapositiva es muy interesante porque nos muestra las complicaciones que podrían traer algunas moléculas que se están utilizando para el COVID-19. En nuestra Latinoamérica hemos estado escuchando de curas milagrosas, ¿no? En Bolivia, a cada 15 días cambia la cura milagrosa. Primero fue la cloroquina, la hidroxicloroquina, luego la ivermectina y ahora me parece que es el dióxido de cloro. Y muy alegremente hay desde coaches de salud, odontólogos, líderes de opinión que recomiendan que la población use y se empiezan a automedicar como si fuera nada, ¿no? Como si no tuviera ninguna consecuencia. Pues miren lo que los investigadores muestran que han estado observando en ambientes estructurados, con médicos muy entrenados, cuando utilizan, por ejemplo, hidroxicloroquina. Han visto que se puede presentar, no quiere decir que en todos, pero se puede presentar psicosis, delirio, agitación, depresión, alteraciones del sueño e incluso ideación suicida en pacientes que han tomado este remedio comparados con otros. Cuando hablamos del tocilizumab, ¿no? Vemos que curiosamente hay mejoría de síntomas depresivos. Esta combinación de antiviral lopinavir y ritonavir se han reportado sueños vívidos, pesadillas, agitación, ansiedad. Con este antibiótico maravilloso que es la citromicina, psicosis, depresión, catatonía, delirio, ansiedad, vértigo. La nueva estrella del firmamento del tratamiento del COVID es la dexametasona, que es un corticosteroide que hay algunos datos que apoyan en pacientes graves. Puede hacer una diferencia mayúscula y desde mucho tiempo atrás se conoce que se puede asociar agitación, a manía, labilidad emocional, ansiedad, insomnio, inclusive catatonía, delirio y psicosis. Miren, y las dos sustancias que no parecen tener ningún tipo de repercusión, tenemos la terapia de plasma convaleciente, ¿no? Estas personas que donan su plasma con anticuerpos y que se transfunde a los pacientes graves, no parece haber ningún efecto neuropsiquiátrico, y el remdesivir, que es un antiviral, y que pues los Estados Unidos hoy han dado la sorpresa, ¿no? Se han comprado 90% de las existencias de remdesivir en el mundo. Hasta septiembre, las existencias van a ir solamente a los Estados Unidos en una compra multimillonaria que ha hecho la Nación del Norte y que a la hora del tratamiento ha mostrado que no tiene ningún efecto negativo de tipo neuropsiquiátrico. Sí, bien, vayamos a este esquema de Rogers, ya casi finalizando, nos estamos acercando a la hora de charla. Y vemos que se ha observado entonces en pacientes con COVID-19 mayor prevalencia de delirium que lo que se observa en cuadros con esa magnitud de impacto, mayor mortalidad en los pacientes que tienen síntomas neuropsiquiátricos, secuelas cognitivas y neuropsiquiátricas en pacientes que han sobrevivido. Esto todavía es pronto, pero hay gente que ya ha salido hace 2 meses de cuidados intensivos y está teniendo problemas para concentrarse, para leer, y que esto podría llevar a futuro a menor calidad de vida, a menor funcionalidad. Bien, casi ya finalizando, vemos esta revisión que hacen en el Neurology, ¿no? Y la conclusión, no es una revisión, es un estudio donde encontraron evidencia neuroquímica de lesión neuronal asociada al uso, a la existencia de la enfermedad COVID-19. Por mecanismos neuroquímicos establecieron que había neuronas dañadas en pacientes con grado moderado y grave. También evaluaron pacientes con COVID-19 leve y ahí no se encontró lesión. La lesión sobre todo estaba presente en pacientes con COVID grave. Es un grupo relativamente pequeño, fueron 60 pacientes, 59, 60 pacientes, pero es un indicador por dónde van las cosas. Este estudio también nos muestra algo parecido y nos dice que encontraron en esta revisión entre la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad Queen's de
de Canadá, encuentran en los estudios que revisaron daño cerebral en pacientes graves, pacientes sobre todo de la China y de Francia, ABC, encefalitis, pérdida de conciencia, delirium, y sostienen que habría un riesgo grande de que estos pacientes a futuro desarrollen una enfermedad de Alzheimer o un Parkinson. Entonces, estos dos últimos estudios nos están mostrando que efectivamente en COVID-19 puede haber daño cerebral, sobre todo cuando los síntomas son más intensos. Ya finalizando, permítanme hablarles muy brevemente de este consorcio que estudia el sistema nervioso central, la relación del SARS-CoV-2, el impacto que tiene universidades de la India, de China, de los Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica. Nuestra universidad UPS acá en Bolivia es parte de esta red y se han sumado más universidades las últimas semanas y hemos estado trabajando en un protocolo. Lo que nos interesa es evaluar a largo plazo a quienes han experimentado la enfermedad COVID-19. Lo primero que queremos es caracterizar la fenomenología neuropsiquiátrica, si es que realmente está presente a lo largo del tiempo y cómo va esta evolucionando. Para eso pretendemos utilizar el SCAN-3, que está a punto de salir, una herramienta que utiliza inteligencia artificial a través de algoritmos, que es una entrevista fenomenológica avalada por la Organización Mundial de la Salud. Es más, es una herramienta de la Organización Mundial de la Salud. Escalas de reactividad, la de Perth, ¿no?, que nos ayuda a ver cómo esta persona es capaz de lidiar con el estrés, una batería neurocognitiva que nos permita utilizar evaluaciones neuropsicológicas con una herramienta que no tenga sesgos de lenguaje y tampoco tenga sesgos de educación. Pretendemos también muestras biológicas, muestras de sangre, muestras genéticas, datos ómicos que nos permitan, a través de la plataforma Advatia, determinar si estas características van a correlacionar con las presentaciones de tipo neuropsiquiátrico, el genotipado del genoma, ¿no? Es curioso este virus, cómo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. El virus que afecta a Bolivia, por ejemplo, no es el mismo que golpeó en Wuhan o en Manhattan. Y es muy interesante esto de la biología, ¿no? Porque se ha visto, por ejemplo, que la gente del grupo A es la que desarrolla síntomas más severos. Y creemos que esto está mostrándonos que hay características biológicas que hacen más sensibles al virus. Nuestra idea es poder hacer evaluaciones a los 6, a los 9 meses, a los 18 meses, la evaluación inicial, para monitorear y poder establecer si podemos determinar las características que este virus haya estado desarrollando en el sujeto. También pretendemos hacer imágenes cerebrales, resonancia magnética, para poder estudiar la conectividad estructural y funcional y correlacionarlo con los otros datos y nuestro interés ver la integridad de la barrera hematoencefálica. Bien, bueno, para concluir, bueno, ¿en qué etapa estamos? En la etapa del estudio estamos en la recolección de fondos, que es la más difícil y que implica, pues, implica un presupuesto muy grande. Bueno, vamos a ir concluyendo. Y lo que podemos decir hasta este momento es que la investigación preliminar sobre el SARS-CoV-2 nos muestra que, al igual que sus anteriores, pudiese tener una propiedad neurotrópica, neuroinvasiva, y que esto podría traer problemas serios a futuro, problemas de tipo neuropsiquiátrico, que es importante caracterizar los síndromes que produce este virus en la población target para poder evaluar posibles terapias y abordar de una manera efectiva. Algunos líderes míos, algunos académicos dicen que no importa si los síntomas son leves, moderados o graves, todo paciente que ha estado internado debería irse con una resonancia magnética cerebral bajo el brazo, porque podría haber comenzado algún tipo de daño que no es evidente sintomatológicamente, pero que ya está ahí. Y el poder identificarlo nos podría ayudar a plantear intervenciones tempranas
que nos permitan evitar que se desarrollen secuelas neuropsiquiátricas. Han sido muy gentiles con su atención, les agradezco mucho y espero no haber aburrido. Bien, no sé cómo salir, bueno, creo que ya hemos terminado. Bien, ok. Doctor Rivera, muchísimas gracias, magistral como siempre. Información muy valiosa y muy extensa. Eh, por todo lo que usted ha mostrado, podríamos decir que tenemos tres poblaciones actualmente con las cuales trabajar, digámoslo así. Este porcentaje de 6% aproximadamente que usted mencionaba con afectación severa de COVID que va a presentar estas manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? El personal médico, ¿no? Que, bueno, se ha visto también afectado por toda la situación que están atravesando, ¿no? En la atención justamente a los pacientes, pero la población en general también con todo este tema de la incertidumbre, de la ansiedad, ¿no? De todo lo que ha generado el temor de estar frente a un posible contagio. Para esto, ¿cuáles serían las recomendaciones, estimado doctor? Porque, bueno, se han visto también grupos, ¿no? Que se han ido conformando, algunos tal vez de forma un poco improvisada, pero para hacerle frente a la situación, grupos de profesionales que han abierto call centers, por ejemplo, para poder atender a estos pacientes. Podría ser tal vez una sugerencia de tener un equipo multidisciplinario para trabajar esto con las diferentes poblaciones. ¿Qué tipo de recaudos, de medidas habría que tomar? ¿Qué sugiere usted, doctor? Bien, bueno, yo creo que en la pregunta está la respuesta de esto del abordaje multidisciplinario. Estamos ante una enfermedad que es mucho más compleja que solamente tener fiebre y un poco de tos. Hay variables que no terminamos de entender. ¿Cómo es posible que haya gente joven que muera por culpa de esta enfermedad y haya personas mayores que el virus les pase como un simple resfriado? Entonces, abordando la riqueza de esta enfermedad nos va a permitir probablemente intervenir de manera temprana, tomando en cuenta estos datos que tampoco están muy claros, ¿no? De cuándo deberíamos poner más atención, no, pero sí que solo el médico no es suficiente, ¿no? Es necesario, por ejemplo, el neuropsicólogo. Es muy importante para determinar el impacto que pueda estar llegando a tener en esta persona, que parece que solo fue por aquí pasó la anosmia y que se acabó. Yo creo que a esa persona habría que hacerle seguimiento, probablemente a los 3 meses, someterle a un examen neuropsicológico si no está viendo algún tipo de daño que incipiente, ¿no? Mi mayor interés con el grupo de investigación es esto, los efectos a largo plazo. Claramente los recursos ahorita están destinados a la sobrevivencia y es lo que nos indica la urgencia, la lógica, pero la historia no acaba ahí, ¿no? La historia no acaba ahí en que simplemente uno salió del hospital, ya negativizó el virus y se acabó. Creo que tenemos que ver a largo plazo, tenemos que pensar en las necesidades múltiples de cada una de estas personas. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar la palabra a los asistentes para hacer las consultas. Eh, bueno, mandan saludos desde Apurímac, Perú. Perdón, Glendy Pizarro. Buenas tardes, dice José Luis, del grupo terapéutico NeuroInsight. Les damos la bienvenida. Buenos saludos. Muchas gracias, saludos. Eh, Darina Muñoz, Darinka, pregunta, buenas noches, doctor. En caso de personal que atiende a pacientes en esta pandemia, ¿podríamos hablar sobre el síndrome de burnout, misma que podría provocar daño cerebral en corto plazo en esta población? Bien, el burnout suele correlacionarse sobre todo cuando el personal no se siente apoyado, ¿no? Cuando no se siente apoyado, se siente aislado, se siente eh, sin el soporte necesario. No es tanto la carga de trabajo. Acá en nuestro medio tenemos un político que tiene una lengua muy rápida y que no duda en descalificar a los médicos o a las enfermeras como si no quisieran atender. Y en realidad, cada uno de ellos que están en
en la trinchera tienen muchos deseos, muchas ganas de trabajar, ¿no? Pero no pueden ir como un soldado desarmado. Y sentirte como un soldado desarmado, yo creo que ahí se correlaciona con el burnout. Lastimosamente esto no es nuevo, ¿no? Se ve en las crónicas de hace 100 años que pasaba lo mismo, que había médicos muy devotos, muy dedicados, personal de salud en general muy dedicado, y que desde los gobiernos no siempre se les proveía con el equipo de protección adecuado o con el descanso adecuado, ¿no? Como proveerles hoteles cerca de los hospitales o los recursos, por lo que eso sí, yo creo que se correlaciona con burnout. Ahora, si el burnout se correlacionaría con que el virus ingresaría y pudiese producir más daño, no lo sé, ¿eh? Puede ser un tema de investigación para ver si hay algún tipo de correlación, pero sí creo que una persona que esté desprotegida o que trabaje largas horas tiene más susceptibilidad a que la carga viral sea mayor, ¿no? Y a mayor carga viral, pues probablemente mayor daño. Gracias, doctor. Otra consulta, Daniela Vascopé. ¿A una persona diagnosticada con depresión estacional puede agudizarse esta crisis depresiva por estos tiempos y volverse una depresión propiamente dicha? ¿Esta persona sobrelleva bien estos episodios por ahora? ¿No puede acudir a su médico por medicación? Sí, bueno, no sé si se refiere a una persona afectada por COVID-19 y que antes haya tenido depresión estacional. Si es así, pues no he leído nada al respecto, porque no hay nada que se haya investigado. Si las personas con depresión estacional responden de manera diferente ante este virus. Pero si la pregunta es una persona que ya tenía un trastorno psiquiátrico, eh, bueno, es curioso lo que ha estado pasando a nivel global. Los pacientes psiquiátricos con enfermedades psiquiátricas graves han respondido bastante bien a la pandemia. Inicialmente creíamos que íbamos a tener un cataclismo, ¿no? Al reducirse los servicios, al ser el acceso más difícil, y los reportes a nivel del mundial pues no dicen. También es cierto que ha habido servicios que se han organizado bastante bien y han utilizado la tecnología, manteniendo el contacto con los pacientes a través de videollamadas o de aplicaciones. En nuestro medio hay en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, se ha desarrollado un dispositivo de psiquiatras que van a visitar a los pacientes con las medidas de seguridad del caso. Así que yo creo que eso ha ayudado. Pero si me permiten especular, una persona que tiene más dificultad a acceder a los servicios psicológicos, a obtener su medicación, ¿no? Es probable que sí recaiga, ¿no? Pero más que por el ambiente, yo creo que por la carencia, la dificultad de acceso. Gracias, doctor. Bueno, mucha gente agradece. Caterine Flores dice muchas gracias, doctor. Annalise, muchas gracias, doctor, muy amable. Yuvita Jaldín, excelente presentación, muchas gracias, doctor. Glendy Pizarro, muchas gracias, doctor. Psicóloga Gabriela Cantó, excelente información, gracias. Katy Freire, excelente información. Eh, muchas gracias, doctor Guillermo, saludos desde Toronto. A Gexa Mm, Ibakov. Eh, saludos. Anavia, muchas gracias, doctor. Guate, María José Tojo, muchas gracias, doctor Calderón, valiosa su información para nuestro país. Bueno, yo quería decir, doctor Rivera, gracias, honor escucharle desde Guatemala. Ruperta, excelente, gracias. Claudia, gracias. Yamilet dice, buenas tardes desde Costa Rica. Mi pregunta es si personas con problemas de la coagulación son de riesgo para el COVID-19. Sí, efectivamente, ¿no? Entra dentro de la población de riesgo. Entra la población de riesgo y miren, una de los medicamentos que se está utilizando ahorita son anticoagulantes, recientemente, para evitar estos trombos, pero si no tiene problemas de la coagulación, bueno, lo vulnerabiliza más. Eh, con más razón, ¿no? Ese tipo de población debe cuidarse, ¿no? Probablemente son los que más tarde van a recuperar su vida, su rutina, porque el riesgo es alto, tanto para las personas con problemas respiratorios crónicos, para las personas mayores, las personas con obesidad, las personas con enfermedades que les predisponen a un mayor daño.
Bien, gracias, doctor. Nieves Pedroso dice, ¿están naciendo niños con COVID? ¿Las consecuencias serían las mismas a nivel neuronal? Es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo completamente nuevo. Esto de los niños COVID, sí se ha visto que el COVID parece ser muy benigno en los niños, muy benigno y inicialmente se decía que serían supercontagiadores, pero ahora se está planteando el retorno a clases de los niños, entendiendo que más daño les haría permanecer más tiempo enclaustrados que volver a la escuela, que aparentemente para los adultos el realmente peligroso es otro adulto, pero que el niño no representaría un vector de contagios grave y ciertamente dicen que tienen que permanecer solo con niños de su edad, ¿no? Pero son muy pocos los casos reportados a nivel mundial de niños con COVID-19 que hayan tenido síntomas graves. Sí, de niños que se han enfermado, pero que han pasado la enfermedad muy levemente. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias en estos niños con COVID-19, que nacen con COVID-19, nacen con la presencia del virus? No lo sé, no he leído nada publicado. Creo que es una vía que va a ser reveladora de qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Si pensamos en otras entidades, tenemos el Zika, ¿no? Que el Zika trajo severos problemas del neurodesarrollo, pero en este caso no hay nada parecido. No hay reportes específicos de niños que estén naciendo con problemas producto de ser portadores del virus o que sus madres hayan enfermado durante el embarazo. Muy bien, gracias, doctor. También Matías Román dice, saludos desde Paraguay, soy estudiante de último año de la carrera de licenciatura en Psicología Clínica de la UTIC. Annalise, buenas noches, doctor. Por favor, bibliografía sobre los estudios de daños cerebrales de COVID. Gracias. Y bueno, yo les puedo dejar mi correo electrónico y gustoso de poder compartir los estudios que tenga a mi disposición. Mi correo es Guillermo Rivera, todo junto, Rivera con B chica, Guillermo Rivera, @ UPSA, con P, upsa.edu.bo. Para quien quiera contactarme, estaré muy contento de poder establecer una comunicación y compartir lo que se tenga. Muchas gracias, doctor, por su apertura. Si nos permite, igual lo compartimos en el grupo que Por tenemos, favor. que puedan contactarse con usted. Muchas gracias. Daniel Alejandro Gallardo dice, me parece muy interesante lo que indicó acerca del déficit de neuroquímicos como la dopamina o precursores como el triptófano, sobre todo respecto a esto último. ¿Podría entonces existir recomendaciones desde lo nutricional para al menos aplacar, estos síntomas a nivel del sistema nervioso? Muchas gracias. Me deja sin palabras. La verdad es que no conozco ningún dato, pero hay que entender que esta acción del virus es trepidante, ¿no? Su acción es muy rápida, como para que la alimentación de alguna manera pueda ejercer como barrera protectora, probablemente a la hora de pensar en la recuperación de la persona, ¿no? Cuando ha pasado lo peor. Porque hay que entender que el paciente grave incluso acaba siendo entubado, ¿no? Donde obviamente no hay ningún tipo de ingestión de alimentos. Gracias, doctor. Lore López dice, ¿hay investigaciones en que evalúan las consecuencias neuropsiquiátricas en niños que hayan tenido coronavirus? Y si es así, ¿les afecta más que en los adultos o dificultan su desarrollo? Bueno, creo que ya lo mencionaba antes algo similar. Sí, es verdad. Todavía estamos muy pronto. Es una población que generalmente la infección la pasa muy ligera. Ruth Herrera dice, excelente ponencia, doctor Rivera, muy interesante todo. Lourdes Bilbao, gracias por la información desde el Alto Bolivia. Jaide, muchas gracias, excelente presentación. María José Tojo, por favor, confirmar por esta vía el correo. Está bien, le vamos a pasar. Carla Navia dice, doctor, ¿qué tipo de intervención se podría aplicar para contrarrestar las manifestaciones neuropsiquiátricas de este virus? Gracias. Eso es interesante. Sucede que los antipsicóticos no funcionan muy bien, ¿eh? Por ejemplo, en estos pacientes con delirio en que se agitan, no están respondiendo muy bien
Hay algunas recomendaciones, pero una que otra molécula que está dando mejor resultado, pero en general no funciona bastante bien, no funciona muy bien. Y hay otras que son una verdadera, un verdadero problema, por ejemplo, clozapina, pacientes con esquizofrenia que toman clozapina a largo plazo y que de pronto la clozapina es un remedio que hay que monitorear porque pueden bajar los glóbulos blancos, las defensas, y que estos glóbulos blancos bajen por la infección, ¿no? Entonces, tendríamos que bajar, subir la dosis de clozapina, no lo sabemos. En general se espera que la sintomatología psiquiátrica sea la que nos indique para saber si debemos subir o bajar, pero algo específico de qué hacer, estamos aplicando lo que generalmente se hace con pacientes con delirium. En el caso de depresión, ansiedad, de entender en gran parte el peso contextual, pero también esta anécdota que mencionaba, que me ha dejado impávido los últimos días, ¿no? Estas ansiedades tan severas. Si me permiten, les voy a contar muy brevemente un caso de un caballero de 56 años. Me contacta porque está con mucha ansiedad y me dice que ha visitado a un psiquiatra previamente y que su ansiedad no ha hecho más que subir. Mi hipótesis inicial fue que el colega, su deseo de ayudar, le dio una dosis muy alta de antidepresivos. Los antidepresivos suelen ser una molécula que se utiliza para la ansiedad, pero que puede producir mucho nerviosismo al principio, o sea, incrementar el fuego antes de apagarlo. Y que eso podría estar siendo lo que está pasando. Se reduce, se le da una dosis más alta de ansiolítico que actúa mucho más rápidamente. Este caballero se siente mucho mejor. Al cabo de un par de días me dice que está otra vez ansioso. Me cuenta que el hijo de su novia tiene COVID-19, entonces yo digo, no es comprensible, este hombre tenía de por sí miedo de enfermar y resulta que alguien muy cercano ha sido diagnosticado. Me dice a la vez que parece que está resfriado, ¿no? Y que está resfriado y que ha estado intentando oler, ¿no? Porque tenía mucho miedo el de tener anosmia y estaba ciertamente congestionado, tenía catarro. Entonces, oler con catarro es bastante difícil, pero olía algo, me dice él. Y estaba de forma compulsiva todo el día tratando de ver si realmente permanecía la olfacción y le digo, bueno, te estás poniendo más nervioso con eso, debes dejar de hacer eso. Y sin embargo, llega un momento donde me cuenta que se está tomando como 15 remedios. 15 remedios que algunos se los ha recomendado la farmacéutica, otros la vecina y otros se le ocurrió a él. Y bueno, quizás la explicación está por ahí, que te estás automedicando con todo y nada y estás generando más ansiedad. Se plantea la internación para que pueda observársele por un par de días. Al momento de la internación se le pide una prueba de COVID-19, como un protocolo de la clínica, y el señor era positivo, tenía el virus. Se le hace una tomografía pulmonar y los pulmones estaban comprometidos. Aparte del catarro que había tenido, no hubo fiebre, no es que estaba cansado, y se comenzó el tratamiento para COVID-19. No va a ser internado, porque esa también era la hipótesis, que probablemente en un ambiente más estructurado este señor se sienta más protegido. Volvió a casa, recibió su medicación y 2 días después ya no hay ansiedad. Entonces, la pregunta es, ¿la ansiedad podrá estar siendo producida como... ¿Aló? ¿Se cortó? No, doctor, parece que hubo un problema en la conexión. ¿Me puede? Parece que sí. ¿Me escucha, Sí, sí, le Fernando? escucho. Sí, sí. Parece que es un aviso de que estamos concluyendo. Eh, Debe ser. sí, un Sí. error de la conexión. Em, Bien, doctor, entonces vamos concluyendo. Como un mensaje final, doctor, ¿cuál sería su mensaje justamente sobre esto que usted mencionaba? Le comento igual, un colega hace no mucho,
estuvo con COVID, no se está recuperando actualmente, pero al saber de esta presentación, él estaba muy preocupado y me decía, pucha, tengo dolores de cabeza, no me siento bien, quiero ser tu conejillo, me decía, ¿no? Pobre Mm. de las manifestaciones posibles neuropsiquiátricas que pueda tener. Entonces, posiblemente muchas personas se deben estar preguntando lo mismo y deben estar con esta preocupación. ¿Cuál sería eh, el nivel, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que puedan manifestar estos síntomas neuropsiquiátricos quienes han enfermado con COVID? Bueno, lo primero es recordar nuestra naturaleza humana. Si uno está saliendo del COVID-19 y está nervioso, no puede dormir, pues es parte de el miedo natural que tenemos ante esto y lo mejor efectivamente es socializar, conversar con la gente que te quiere, que te ama. Si uno ya tenía antecedentes psiquiátricos, psicológicos, es importante contactar a su profesional de la salud mental en este momento de vulnerabilidad. Y lo tercero, que creo que es importante que a largo plazo las personas sean evaluadas, así sea como rutina, ¿no? Creo que vale la pena, sobre todo neuropsicológicamente, para poder establecer si habría algo que insidiosamente se esté formando. Pero hay que recalcar que hemos hablado de la minoría de los casos, ¿no? Hemos hablado de este 14 a 6% de casos graves. Los que han tenido síntomas leves, no hay ningún dato que nos diga que pueda traer una consecuencia severa. Y también estamos mostrando, si me permiten la analogía, un pastel a medio hacer. Tenemos aún muy pocos datos, tenemos una película a la mitad, las fichas de los rompecabezas que se están armando, no es para alarmismo, pero sí para recordar que como en toda enfermedad, los aspectos neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, la salud mental es importante, que el ser humano es complejo, ¿no? Y no solo es sus pulmones. Gracias, doctor. También ha de ver que hay mucho debate ahorita sobre todas estas medicinas que están saliendo, ¿no? El dióxido de cloro, la dexametasona, hidroxicloroquina, etcétera. Y la gente se está automedicando. Desde un punto de vista basado en evidencia, como psicólogos, como neuropsicólogos, profesionales de la salud, eh, ¿cuál sería desde su punto de vista el mensaje a transmitir eh, como precaución tal vez frente a este tipo de medicaciones que se están dando que no tienen todavía la evidencia correspondiente? Bueno, es comprensible, ¿no? El miedo, el temor, la desesperación, la incertidumbre y peor aún cuando el sistema de salud no responde con toda su complejidad, pero el miedo es mal consejero. Es importante confiar en sus profesionales, en sus científicos y si no, tratar de buscar una fuentes viables, ¿no? Organización Mundial de la Salud, Instituto de Salud de los Estados Unidos, su propio Ministerio de Salud, porque en todas las pandemias ha existido gente que ha querido venderte la panacea, que ha querido manejar un discurso con a veces no necesariamente un interés comercial directo, pero con intereses que no son los de la población, sino son el interés de la persona que está vendiendo o comercializando o difundiendo o obteniendo micrófono con estas curas milagrosas. Que no sea la desesperación, que no sea el miedo que les lleve a decidir, sentido común. Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que hay que lavarse las manos cada 2 por 3 si uno va a salir de su casa, usar el barbijo, el distanciamiento físico y, si me permiten agregar a ello, dormir bien y tratar de encuadrar cognitivamente la situación. Es algo que como humanidad ya lo hemos visto, vamos a sobrevivir a ello, pero no debemos olvidar lo más raro que es el sentido común. Usar nuestro sentido común que nos va a ayudar a mantenernos a flote. Muchísimas gracias, doctor. Para cerrar ya lo último, Richard nos escribe y dice, en el caso de los niños contagiados con COVID-19 se ha observado en algunos casos que desarrollan un cuadro llamado síndrome de Kawasaki.
el cual tiene síntomas neurológicos como la meningitis en un 25% de los casos. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, se estuvo reportando hace 2 meses atrás, ¿no? Hace 2 meses atrás se habló mucho de ello y de repente los reportes se dieron. Y hay la duda, ¿no? Si este síndrome de Kawasaki que apareció son niños que están teniendo algún tipo de eh, presentación diferente del COVID-19 o es otro cuadro diferente que todavía no hemos terminado de categorizar. Creo que es una buena aportación que nos hace el colega, pero que en general el niño no va a tener síntomas, ¿no? Y las secuelas también van a ser muy... No va a haber secuelas hasta donde se puede establecer con propiedad. Sin embargo, esto del síndrome de Kawasaki es algo que todavía se tiene que demostrar si realmente es producido por el SARS-CoV-2. Muchísimas gracias, doctor, por toda la ponencia, la excelente presentación, por aclararnos todas las dudas. Ha sido un honor compartir con usted esta tarde. Y bueno, hasta aquí cerramos. Les agradecemos a todos también por su participación, por apoyar esta actividad. Estamos muy contentos desde muchas partes del mundo, nos han podido visitar en esta ocasión y bueno, anunciarles que vamos a compartir también esta conferencia en nuestras redes sociales si es que llegaron a la mitad o desean volver a verlos. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Sus últimas palabras, por favor. Muy gentiles, muy honrado por la atención que me han dado en esta hora y media. Mil felicidades, Fernando, por Neuropsique y todas las actividades desarrolladas. Les deseo mucha salud, mucho bienestar para ustedes y su familia, que esta pandemia se vaya y nos deje intactos. Gracias, doctor. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Les extenderemos la invitación. Que tenga muy buenas noches y desde Bolivia, pues muy buenas noches a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Hasta la próxima.